Su nombre, amén. Siéntese, por favor. Uno no tiene que ser muy observador para darse cuenta que vivimos en una época en que muchas personas se resisten a envejecer y pretenden perpetuar la juventud a como dé lugar. Según la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética, en los Estados Unidos el año pasado se llevaron a cabo más de 10 millones de procedimientos cosméticos, de los cuales ninguno, ni uno solo, tenía una indicación médica. Infobae, que es un centro de noticias por internet, informó que el país en el que más se realizan procedimientos quirúrgicos de tipo estético es Colombia. En el año 2023 se realizaron 447.268 procedimientos quirúrgicos. Y a uno le llama la atención porque hay comentarios hechos de alguna manera por periodistas que ahora son opinadores de alguna manera autorizados, quienes, por ejemplo, publican textos que dicen: bebiendo problemas en la fuente de la juventud. Y esta es una periodista estadounidense que dice estar sumamente preocupada por esa proliferación de cirugías estéticas, y no porque sean tan inseguras o imprudentes, sino porque a ella en particular la hacen ver más vieja que las mismas mujeres de su rango de edad. Y Paul David Tripp, que es un teólogo cristiano, él habla de la juventificación de la sociedad occidental. El hecho es que muchos adultos se resisten a envejecer y muchos jóvenes se resisten a madurar, porque se les ha vendido la idea de que deben aprovechar al máximo los años de juventud, y eso solo es posible reduciendo al mínimo las responsabilidades y poniendo a un lado, por supuesto, todo freno o toda restricción moral. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia hemos dado la impresión de que la única manera de contrarrestar o pelear contra esa cultura del placer y de diversión irresponsable es negándole a los jóvenes la oportunidad de comportarse como jóvenes. Y por supuesto, cuando un joven se enfrenta a estas dos opciones, al mundo del placer y de la irresponsabilidad, y a esa errónea perspectiva cristiana donde se le niega al joven el comportarse como un joven, entonces la perspectiva del mundo parece ser más atractiva para nuestros jóvenes. En el pasaje que vamos a estudiar en esta noche, Salomón nos presenta otra alternativa que difiere mucho de ese concepto prejuiciado que muchos tienen del cristianismo. Y aunque este pasaje fue escrito principalmente para los jóvenes, yo quisiera que muchos de los que acá ya transgredimos esos rangos de edad, que eran los 35 años, pues prestemos atención, porque hay cosas relevantes que nos quiere enseñar la palabra de Dios en esta noche, sin importar en la etapa de la vida en que nos encontremos. Y uno podría dividir este pasaje en muchos segmentos, pero permítame a mí hablar un poco de lo que a mi juicio parece ser lo que el escritor desea transmitirnos. Lo primero que Salomón nos enseña en este pasaje es que nosotros debemos disfrutar de las cosas placenteras de la vida. Lo primero que nos enseña Salomón es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de la vida, y especialmente durante los años de nuestra juventud. Dice ese texto de Eclesiastés 11:7, en otra versión dice: agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos, todo lo porvenir es vanidad. Literalmente el texto dice: la luz es dulce. Y Salomón es increíblemente realista en este pasaje en particular. Por un lado, nos dice que en esta vida hay muchas cosas agradables que podemos y debemos disfrutar, como el placer de ver un nuevo día cuando sale el sol
es dulce ver la luz cada mañana. Y más aún nos dice que si alguien tiene el placer de vivir muchos años, pues que esta persona se regocije en cada uno de esos años que vive. Pero al mismo tiempo nos recuerda, y yo quisiera traer a colación un término que utiliza mi mamá, y son los achaques de la vejez, que llegarán inevitablemente y que no siempre podremos disfrutar de los variados deleites de esta vida. Esa es una realidad, pero no es una realidad que anula el hecho de que nuestro Dios nos ofrece un montón de cosas que son legítimamente disfrutables, en las que debemos deleitarnos con gratitud. Esa es una de las enseñanzas que se repiten una y otra vez a lo largo del libro de Eclesiastés. Gózate, por ejemplo, con la mujer que amas. Gózate con tu trabajo. Y usted lo encuentra en el Nuevo Testamento, referido por el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. En la primera carta, el capítulo 6, el verso 17, él dice: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. Y es enfático en decir para qué nos las da, para que las disfrutemos. Siempre será muy decepcionante cuando nosotros hagamos el esfuerzo de regalarle algo a alguien pensando que lo va a disfrutar, que va a ser algo agradable para él, pero solo será para darnos cuenta que lo toman como cualquiera cosa. Y Pablo dice en este pasaje que en toda la creación hay un montón de cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance, pero con un objetivo: a través de la capacidad de que nosotros las disfrutemos. Normalmente una persona común y silvestre tiene entre 2,000 y 8,000 papilas gustativas en la lengua. Nuestras papilas gustativas se dividen por segmentos y tiene el sabor dulce, el amargo, el salado, el ácido. Y recientemente, cuando yo estudiaba medicina, como por allá en el 2000, hace mucho, ¿cierto? Descubrieron un nuevo centro gustativo que se llama el umami, que es a esos que nos gustan los sabores orientales. Entonces Dios puso en nosotros de 2,000 a 8,000 papilas gustativas y hizo un aparato tan complejo para que disfrutemos de la comida, para que la comida no se convierta solo en una necesidad en relación con el cuidado de nuestra salud, sino que también sea un placer. Eclesiastés 9:7 dice: vete, come tu pan con gozo. No es simplemente que te alimentes bien, y es importante, pero también es que disfrutes lo que comes. Nosotros no debemos dar la vida por sentado ni dejar de disfrutar el presente. Hay gente que no disfruta el presente por estar a la espera de cosas que factiblemente nunca le llegarán, porque creen que no es el momento propicio. Hay quienes dicen: esto lo hago el fin de semana, cuando lleguen las vacaciones, cuando me pueda retirar del trabajo. No podemos desperdiciar la vida de ese modo, dice Salomón, sobre todo tomando en consideración que la dulzura de la luz de la vida no durará para siempre y que la juventud se va más rápido de lo que tú esperas. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esto no es un consejo, esto no es una sugerencia, es una orden, es un imperativo. Alégrate, joven, en tu juventud. Aprovecha tu juventud, porque esta etapa de tu vida en la que estás mejor equipado para disfrutarla, en algún momento se va a acabar. Es indudable que los jóvenes manifiestan una mayor curiosidad, y eso no es malo en sí mismo. Un mayor entusiasmo por aquello que es divertido, y eso es parte de los jóvenes.
Los jóvenes se ríen más fácilmente con cualquier cosa y tienen una gran capacidad para contagiar a otros con su sentido del humor. El futuro del joven parece estar lleno de posibilidades, lleno de sueños, que el joven haga lo que quiera. Pero Salomón quiere hacer recordar a los jóvenes que hay ciertos placeres que son legítimos, que se disfrutan en la juventud como en ninguna otra etapa de la vida. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y esto no es un cheque en blanco para hacer lo que a usted bien le parezca. Pero Salomón quiere recordar que en la juventud hay ciertos placeres legítimos que se disfrutan solo en la juventud como en ninguna otra época de la vida. Hay a través de internet una imagen muy diciente donde dos adultos mayores van en una góndola por uno de esos ríos de Venecia. ¿Sí la ha visto? Y ellos van dormidos. Claro, ya ese rango de edad, la capacidad de disfrutar tal vez un viaje es mucho menor, porque el cansancio tal vez del jet lag les hace perder la posibilidad de disfrutarlos. Hay ciertos placeres que en ciertas temporadas de la vida son mucho más satisfactorios que otros. Y yo quiero decirle algo: Dios espera que los jóvenes se comporten como jóvenes. Dios espera que los jóvenes se comporten como jóvenes. Y eso es algo que nosotros a veces tendemos a olvidar. Que así como resulta patético que un hombre de 60 años quiera aparentar que tiene 25, así también es antinatural que un joven de 25 se comporte como si tuviera 60. Eso no tiene sentido. Así que la primera enseñanza que obtenemos de este pasaje es que debemos disfrutar de las cosas placenteras de esta vida, especialmente en esos años que tenemos mayor capacidad para disfrutarlas. Pero Salomón nos enseña también que al disfrutar de todas las cosas deleitosas de la vida, nunca debemos perder de vista el juicio de Dios. Dice el texto: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y Salomón no está hablando en un tono irónico. O sea, él no está diciendo como a veces le dicen a uno los adultos. Ya yo soy adulto. Así como que le dicen a uno: oigas, no, sígalo haciendo, como los papás. Sígalo haciendo, va a ver cómo le irá a ir de mal. Prepárese para el juicio si sigue haciendo lo que está haciendo. No, esa no es la idea de Salomón. Tampoco está pensando que los jóvenes a los que él les dirige este texto se queden todo el día en la casa leyendo la Biblia y orando, y que su única salida de su casa sea para venir a la iglesia. No. Pero Salomón está poniendo delante de los jóvenes una realidad que todo el mundo tiende a olvidar, pero que más particularmente en la juventud se tiende a olvidar, y es que nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias para el presente y tienen consecuencias para el futuro, y si lo ponemos en el plano espiritual, tienen consecuencias para la eternidad. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí en esta noche y los que no están, en algún momento tendremos que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. Y por lo tanto es una completa necedad seguir todos los impulsos del corazón, olvidando que al final de toda la historia humana estaremos frente a un tribunal. Hebreos capítulo 9, el verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si usted está pensando en la reencarnación, o está creyendo de pronto en el hinduismo y en el karma y en el aparecer en un animal en un rango superior o inferior dependiendo de lo que haya hecho, eso no es cierto. La misma carta de los Hebreos dice en el capítulo 4, el verso 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta.
En ese juicio Dios no va a necesitar un juez, un fiscal acusador, perdón. Él no va a necesitar testigos que digan cómo te comportaste en la vida. No, Él no va a necesitar eso, porque Él conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle, en el más pequeño Dios lo conoce. Para los que nos gusta Prison Break, en algún momento Lincoln Burroughs va a ser bien juzgado. Es decir, la justicia va a ocurrir de manera objetiva, porque en el tribunal de Dios cada cual recibirá lo que justamente merece, ni más ni menos. Y esa es una realidad que todos debemos considerar seriamente en esta noche. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Pero Salomón sabe que los jóvenes son los que se enfrentan de alguna manera a olvidar, y como tienen más tentaciones y tienen la tendencia a vivir el momento sin pensar seriamente en las consecuencias de sus acciones, él se enfoca en los jóvenes. Y son muchos, yo no estoy hablando de todos, pero muchos de nosotros en algún momento hemos pensado solo en nosotros mismos y hemos organizado nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos, olvidándonos de lo que el resto de personas puedan recibir como implicación de nuestros actos. Deseamos que todos se adapten a nuestros horarios, a nuestros gustos, a nuestros deseos. Gastamos el dinero sin pensarlo y vamos dejando detrás de nosotros una estela de desorden que otros deben recoger. Y yo no me estoy refiriendo de la cama que usted debe tenderla todas las mañanas, como dice este CIAL de los Estados Unidos. No me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a una vida de desorden que tiene consecuencias. Constantemente escuchamos a muchos jóvenes reafirmar sus derechos a vivir como a ellos les parezca. Es mi vida. Yo veo qué hago con ella. Es mi vida, dice la chica y el chico adolescente que deciden tener relaciones sexuales. Pero cuando salen embarazados, quienes van a sufrir las consecuencias muy probablemente serán los padres, cuya autoridad y consejo fue pasado por alto y que muy probablemente ahora van a tener que ocuparse de ese bebé. Y por supuesto la criatura recién nacida tampoco tiene la culpa de haber nacido en esas circunstancias. No es tu vida. No es tu vida, porque tus acciones afectan de manera directa a otros. Así que alégrate en tu juventud, pero no olvides que la vida loca tiene consecuencias, y no solo aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Esta es la conclusión a la que Salomón llega al final de este libro. Salomón concluye de manera magistral. Por eso es el hombre más sabio que se ha conocido sobre la tierra. Y pregúnteme a mí tal vez cuántos textos de literatura he leído, pero el final que él le da a Eclesiastés es maravilloso. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y tal vez a alguien que escuche esto, y tal vez en los distintos cuartos que tenga en su corazón haya un cuarto en el fondo donde él guarde secretos, donde haya cosas que nadie conoce, que nadie haya visto, cosas que le avergüenzan, que en la noche tal vez le hacen perder el sueño. Pero yo he venido a traerle una buena noticia. Y es que Cristo Jesús vino al mundo para morir en lugar del pecador en la cruz del Calvario y reconciliarnos con Dios. Es cierto que la vida humana termina en un tribunal y nadie podrá escapar en aquel día del veredicto de culpabilidad emitido por ese juez justo del universo que todo lo sabe.
Nadie podrá evadir ese veredicto, pero usted y yo podemos estar tranquilos. Usted y yo podemos tener paz, dormir con tranquilidad esta noche, porque es que cuando aceptamos a Cristo, la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario fue adjudicada a nosotros. Y cuando aparezcamos en escena, no tendremos que tener temor, porque la justicia de Dios ha transformado nuestro veredicto. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Es maravilloso como lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que va a suceder cuando el cielo emita a tu favor ese veredicto de inocencia sobre la base de lo que Cristo llevó a cabo con su vida y con su muerte, es que vas a saber que a través de la fe todos tus pecados han sido perdonados. Oiga, qué maravilloso. Usted no necesita hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Y es maravilloso pensar que a través de esa obra que Cristo ha hecho, como nos otorgó el perdón de los pecados, nosotros que alguna vez le dimos la espalda a Cristo, ahora verdaderamente podemos disfrutar del placer de la vida que Dios nos quiere dar. Porque sería ilógico pensar que nuestra vida está destinada a un constante aburrimiento. Eso no es cierto. Los que hemos conocido a Cristo podemos decir con tranquilidad que nuestros mejores años han sido en la presencia de nuestro Dios. Así que, joven, alégrate en tu juventud, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Goza del presente, pero con la vista puesta en la eternidad. Que en vez de ser un estorbo para disfrutar tu vida, estarás mejor equipado para poder disfrutar en el presente de la satisfacción que te da Dios al entender la realidad de que todo lo que hagas tendrá consecuencias. Pero Salomón también nos enseña que para poder disfrutar realmente de esta etapa transitoria, debemos evitar a toda costa aquellas cosas que son dañinas para el alma y para el cuerpo. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y la palabra que se traduce aquí como enojo parece referirse a todo aquello que tiende a agitar el alma, a llenarnos de ira y de ansiedad. Y así como los jóvenes tienden a tener más energía y suelen ser más vitales, así también muchas veces son los más propensos a la irritación, a la impaciencia, a la tristeza, a la depresión, al estrés y a la angustia. Sobre todo cuando no entienden por qué sus padres les dicen lo que les dicen. Cuando las cosas no salen como ellos quieren o en el tiempo en que quieren. No te irrites, dice Salomón, no le des lugar a la envidia, no le des lugar al descontento, no caigas en la trampa de la autoconmiseración. Ay, es que mis padres no me entienden. Es que si yo tuviese unos padres como los de mi amigo, eso sí lo entienden a él. Le dan más libertad. No. Salomón dice: quita el enojo de tu corazón. No caigas en esa trampa. No dejes que el temor te domine y evita a toda costa enredarte en un estilo de vida pecaminoso y destructivo que tarde o temprano te pasará factura. Escúchame bien, tarde o temprano te pasará factura. Todo lo que hagas en la vida traerá consecuencias. Y la vida loca que quieras llevar te traerá consecuencias. No me vengas a mí a decir
que ese sexo desordenado te da placer. No me lo vengas a decir a mí, que he tenido que atender a cientos de jóvenes menores de 25 años con diagnóstico de VIH, de sífilis, entre la vida y la muerte, rogando que por favor hagamos una oración por ellos para que su vida sea transformada. No me lo digas a mí. No me digas a mí que el placer está en la droga. Yo que he tenido infinidad de pacientes que ojalá hubiesen deseado al máximo no probar la primera vez la marihuana, la cocaína, el tusi, el LSD, con tal de no estar hoy en la realidad que están. Puede que a ti te parezca que nosotros llevamos una vida aburrida, puede que te parezca, pero yo quiero decirte que no hay satisfacción más grande que haber conocido a este Dios maravilloso. No dejes que tus decisiones del presente te roben la oportunidad de disfrutar tus años. Es lo que Salomón está diciendo aquí. No dejes que tu estilo de vida te robe la oportunidad de disfrutar tu juventud. Yo sé por experiencia propia que en ocasiones nosotros llegamos a creer que la adultez y la ancianidad está muy lejos. Parece que fuera ayer que yo tenía 14 años, pero no, ya han pasado 21. Créeme, antes de lo que te imaginas, te vas a dar cuenta que ya no puedes hacer las mismas cosas que tú hacías antes sin que el cuerpo ahora te oponga resistencia. Hace menos de un mes salimos a jugar paintball con los adolescentes y terminé yo con un esguince grado 3 de tobillo. Qué vergonzoso, ¿cierto? Hermano, los años pasan. La primavera de la vida es vanidad, dice Salomón, es transitoria. Y es interesante que esa expresión, la primavera de la vida, dicen los estudiosos que en el hebreo significa la negrura del cabello es vanidad. Parece que fue ayer, dirá alguno. Un famoso escritor inglés, Lord Byron, dice que hay una sola desgracia en la vida y es no tener siempre 25 años. El problema es que el paso del tiempo no se detiene en ningún punto de nuestro desarrollo. El paso del tiempo no para. La vida siempre seguirá su agitado curso. Y no importa lo que tú hagas, tú puedes hacerte todas las cirugías que quieras. Tú puedes utilizar todos los suplementos. Pregúntamelo a mí que estudio a los ancianos. Tú puedes hacer todo el ejercicio que quieras. Tú puedes irte a vivir a una de las 7 zonas azules del mundo. Véase el documental por Netflix. Usted puede hacer lo que quiera, pero el tránsito natural de la vida va a seguir. En algún momento te vas a ver frente al espejo y vas a darte cuenta que esa cara bonita ya no está. Vas a darte cuenta que esa musculatura que lograste tener ya se volvió solamente una piel flácida que te da vergüenza mostrar. Tu cuerpo se va a encargar de recordártelo. Y eso nos lleva de la mano. Yo al hermano Carlos no le prohíbo cosas. Cuando vamos a las reuniones del distrito, justo al lado de la iglesia de Fontibón, si alguna vez van, hay un restaurante donde venden baby beef. ¿Qué más ven? Punta de anca, pero hay que acompañarla con Coca-Cola y no cero. Debe ser Coca-Cola normal. Hermanos, y puede ser chocante para algunos porque nosotros de alguna manera, muchos de nosotros en este lugar, y tal vez los que no hemos conocido a Cristo, los que no han conocido a Cristo, perdón, piensen que solo manteniendo lejos a Cristo pueden disfrutar la vida. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, usted se da cuenta que el apóstol Pablo es pues brillantísimo, ¿no? No sé si a alguno le quepa la menor duda de
la capacidad de redacción que tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo utiliza un término que parece contradictorio. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Uno con qué detiene la verdad? Con mentira. Y parece ilógico lo que dice Pablo. Pero lo que Pablo está diciendo es que el hombre, desde el razonamiento, desde la lógica, es imposible que mienta sobre lo que Dios es y ha hecho. Pero en vez de mentir sobre lo que Dios ha hecho, son injustos, no mentirosos. Es decir, se niegan a aceptar lo que la realidad les muestra. Y entonces sacamos a Dios de la ecuación, vivimos como si Dios no existiera y creemos que ese es el verdadero placer. Esa fue la imagen que Satanás le vendió a Eva. Con que Dios os ha dicho, una imagen distorsionada de Dios. Sin embargo, Salomón lo que nos enseña en Eclesiastés es que si queremos disfrutar realmente de la vida, debemos acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Se da cuenta lo que está haciendo Salomón? Está exhortando a los jóvenes a acordarse de su Creador temprano en la vida. No solamente para que puedan envejecer y morir con dignidad, sino para que realmente puedan disfrutar de la vida. Hermanos, Dios no es necesario únicamente para envejecer con dignidad. Lo que Salomón está diciendo allí es que no podremos disfrutar realmente la vida a menos que nos acordemos de nuestro Creador antes de que lleguen esos días malos. Y usted no puede olvidarse nunca que Salomón vivió una vida loca. Usted se ha leído Eclesiastés. Mire, Salomón se apartó de Dios y vivió una vida intensa. Salomón experimentó en una sola vida lo que de alguna manera experimentarían centenares de hombres en más de 2 o 3 vidas. Tuvo riquezas, inteligencia, placeres, posesiones, diversión, mujeres. Un harén de 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y al final de su vida se dio cuenta que sacar a Dios de la ecuación solo trae miseria y frustración. Dice la introducción de Eclesiastés: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Parece ser que cuando Salomón hace lo que yo le digo al hermano Carlos que él está haciendo ahora, sacando conclusiones de la vida, entonces él comienza a hacer un análisis, a echar a mirar atrás, y cuando observa todo lo que él experimentó en ese tiempo en el cual Dios dejó de ser relevante para su vida, él se dio cuenta que todo lo que había vivido era menos que nada. La vida es como una escuela, decía mi papá. Dice todavía, solo que a mí ya no me lo dice. El problema, Darwin, es que muchas veces las lecciones que la vida quiere enseñarte no las aprendes hasta que pierdes el examen. La primera vez que a mí me llegó la obligatoriedad de pagarle a la DIAN, ¿a usted le ha pasado? Entonces Fran me hace el favor de hacerme eso. Y cuando yo veo lo que había devengado en todo el año, yo dije: ¿dónde está esta plata? ¿En qué momento me la gasté? Y no pude evitar recordar a mi papá diciéndome siempre las mismas cosas. Darwin, te tardas 30 días, todo el día encerrado en ese centro de salud, y lo que te ganas en 30 días te lo puedes gastar en 1 minuto. Y me di cuenta que así era. Solo que aprendí la lección cuando había perdido el examen. Salomón no quiere que tú aprendas cuando pierdas el examen. Salomón no quiere que tú tengas que desperdiciar la vida para que llegues a la conclusión de que sin Dios no disfrutaste tu vida. Salomón no quiere que te envejezcas y luego tengas que decir:
si yo hubiese hecho las cosas diferentes. Salomón te está diciendo, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu creador. Y esa palabra acordarse no hace referencia al simple hecho de traer algo a la memoria. Porque yo recordé lo que dice primer libro de Samuel 1:19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y la idea del texto no es que Jehová el Señor dijo, ay, verdad que Ana me está adorando. No. El texto lo que quiere enseñarnos es que en ese momento específico Dios decidió actuar en favor de Ana. Eso es lo que es acordarse, decidirse a hacer algo. De manera que acordarnos del Creador implica tomar la iniciativa de actuar. Implica tomar la decisión de vivir para Él. Dejar a un lado toda pretensión de autosuficiencia. Ay, es que yo sí soy bueno, yo sí soy capaz. Ay, es que yo soy el más brillante. Usted va a ver lo bien que a mí me va a ver en la vida, porque organizado sí soy. Ay, hermanos, si nosotros sacamos de nuestra vida a Dios, todo es un desastre, todo es oscuridad, todo es un desorden. Ay, ¿qué hubiese sido de nuestra vida sin Cristo? Yo le decía a mi sobrina todo el tiempo, yo quisiera meterme en tu cabeza y evitarte que cometieras los errores que yo cometí, que te equivocaras de la manera como yo me equivoqué. Gracias a Dios que Él se cruzó en mi camino, me levantó, me rescató y se olvidó de todo lo malo que yo pude haber hecho. Pero no sé cuántas veces mis decisiones al único lugar que me hubiesen conducido fue al lugar al que nunca hubiese querido estar. Y Salomón no simplemente dice acuérdate de Dios, él dice acuérdate de tu creador. Es una completa arrogancia y el colmo de la necedad que la criatura llegue a pensar que puede vivir de mejor manera olvidándose de aquel quien lo creó. Siempre será importante el concepto del fabricante. La mejor manera de vivir tu vida es vivirla de la manera que tu creador la diseñó, entendiendo que es Él el que sostiene tu vida. Es Él el que creó todas las cosas disfrutables de este mundo. Él es el que te da la capacidad de deleitarte en ellas. Eclesiastés 5, 18 y 19 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y en el capítulo 6 sigue diciendo: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En palabras más sencillas, cuando usted compraba un juguete de Mattel, decía que las baterías no venían incluidas. Los juguetes de este mundo vienen sin batería incluida. Si Dios no te da la capacidad de disfrutar las cosas que Él te provee, vivirás en un mundo de frustración e insatisfacción sin importar el número de juguetes que tengas. Tú podrás tenerlo todo y decir: lo he alcanzado todo. Pero si no es Dios el que te da la sabiduría para poder disfrutar de lo que te ha dado,
no tendrá sentido tener lo que tienes. Y ahí es donde cobra todo ese concepto sabio de que no es tan importante todo lo que tienes. No es tan importante todo lo que sabes. Si tu conocimiento, si tus posesiones no están acompañadas de la sabiduría que Dios te da para disfrutar lo que tienes, de nada sirve lo que tú tengas. Pero la segunda razón que nos da Salomón en el texto es que tarde o temprano llegarán los días malos, cuando nuestra fortaleza vital considerablemente disminuida y nuestra capacidad intelectual comenzarán a fallar. Y por supuesto, cuando eso ocurra, también disminuirá una cosa que a mí me daba durísimo en la cabeza, y era pensar que iba a perder el tiempo en que yo podía servirle a Dios. Iba a llegar el momento en el que yo tal vez tendré nuevamente que sentarme por allá en la mitad de las bancas a escuchar que otros prediquen. Porque no siempre tendré la misma capacidad intelectual, no siempre tendré la misma fuerza. De manera que lo que Dios inspiró a Salomón para que nos dijera es que tú debes darle el prime time a Dios, el primer lugar a Dios, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Llegará un momento en tu vida en que aunque quieras hacer algo no podrás hacerlo, que aunque lo desees no habrá el espacio para que lo hagas. Y ahora Salomón pues se dedica a describir de una manera que a mí me parece muy bonita, muy poética, el proceso del envejecimiento. Es tal vez uno de los escritos, yo diría que el más prominente en la historia de la geriatría y la gerontología. Aunque el tema es terrible, el poema es hermoso. Tal parece que la ancianidad y las enfermedades crónicas tienen cada vez menos cabida en la sociedad, porque la valía y la dignidad de los individuos está mediada por su utilidad y su fortaleza vital. Porque desde que dejamos de ver al hombre como la Biblia lo presenta, con un ser creado a imagen de Dios, entonces todo lo vemos en relación con la capacidad para producir. Y cada vez es más frecuente que esto ocurra. Pero lo que hace Salomón en el versículo 2 del capítulo 12 comienza a ser fascinante. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Salomón había dicho que la luz era dulce y agradable de ver, pero aquí nos muestra la realidad de que esta luz se irá apagando. Esa luz irremediablemente se irá apagando. Durante la juventud el cielo es azul, iluminado, lleno de vida. Pero a medida que nos acercamos a la vejez, ese cielo se va oscureciendo poco a poco y los problemas parecen no dar tregua. Con la edad, los dolores no se van, solo se te mudan de lugar. Las cosas más sencillas que tú hacías en tu juventud se convierten en un gran problema para los ancianos, porque se encuentran en un proceso de deterioro, de decaimiento, como el declive de una gran mansión. Dice el verso 3: cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Los brazos y las piernas comienzan a temblar. Las rodillas ya no pueden sostener el peso del cuerpo sin que se doblen. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Comienzan a perder la dentadura y tienen que tener cuidado con lo que comen. Se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los ojos comienzan a fallar. La visión va a disminuir. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Sus capacidades auditivas también se van perdiendo y ya no les resulta fácil escuchar el sonido más bajo. Dice: cuando se levantarán a la voz del ave. Cada vez el insomnio de despertares les puede más y no transcurren más de 3-4 horas de estar dormidos y se despiertan y no vuelven a conciliar el sueño. Y todas las hijas del canto serán abatidas.
Las cuerdas vocales se van perdiendo, pierden su elasticidad, su fuerza. Ya no pueden cantar como antes lo hacían. ¿Cuánto anhelarás al final de tus días poder cantar a voz en cuello a este Dios que te lo dio todo? Pero no podrás hacerlo cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. En la medida en que aumentan las cosas que ahora pueden ser una amenaza, aumentan también los temores. Y florecerá el almendro, el poco cabello que te queda estará encanecido, y la langosta será una carga. Cuando se arrastre la langosta, describiendo probablemente el lento caminar de los ancianos, y se perderá el apetito. Ya no tienen los mismos deseos que antes tenían, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Estarán esperando como buitres el momento del deceso, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Salomón parece estar comparando la vida con una lámpara que cuelga del techo, con una cadena de plata que repentinamente se quiebra. El cuenco de la lámpara se rompe y entonces la luz se va apagando. Y la segunda parte dice: y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. La vida es como un pozo, dice Salomón, que en el tope tiene una rueda para subir el balde de agua, pero un día la rueda se rompe con el peso del cántaro, este se cae y se quiebra y el agua se derrama en el piso. Y entonces concluye Salomón: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Una clara alusión a Génesis 3:19. Y el 12:8 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. He intentado describir de manera objetiva la vida del hombre en este mundo. Sí, hay muchas cosas disfrutables en las que podemos deleitarnos, siempre y cuando coloquemos a Dios en el primer lugar. El problema no está en disfrutar de las cosas creadas. El problema está en que sustituyas el lugar que Dios debe tener en tu vida. Nosotros acá no le hacemos apología a la pobreza, ni más faltaba. Acá tampoco le hacemos apología a que te quedes sin estudiar, ni más faltaba. A que te quedes sin tener la casa de tus sueños, ni más faltaba. Solo que nada de eso le puede quitar el primer lugar a Dios. No puede ser que te vuelvas el académico del año y te olvides que todo se lo debes a Cristo. No puede ser que un día llegaste a la iglesia sin nada, Dios te prosperó y ya luego Él les pasó a un segundo plano. Eso no te puede pasar a ti. Ten cuidado de hacer las cosas un ídolo en tu vida. Joven, no desperdicies tu vida. No desperdicies tus años. No dejes que el tiempo pase y luego cuando mires al pasado te des cuenta que tus decisiones de la juventud te llevaron al lugar que nunca deseaste habitar, a la situación en la que nunca quisiste estar. No sé cuántas veces yo amanecía los domingos en la mañana cuando era universitario y por circunstancias no iba a la iglesia y me sentaba ahí en un escritorio que tenía y solo sabía llorar de pensar lo que alguna vez Dios me dio y que por mis malas decisiones lo estaba perdiendo. Hace días la hermana Teresa me preguntaba que yo por qué cuando llegué a Bogotá lloraba en el Transmilenio. Yo lloraba porque aunque yo había reconciliado mi vida con Dios, yo sentía que mis decisiones habían terminado con el propósito de Dios para mi vida. Por eso el día que el hermano Angelmiro me llamó a su oficina a decirme que él consideraba que yo
podía ser el siguiente pastor asistente, no pude evitar ponerme a llorar en esa oficina y decirle: no, yo no puedo, hermano Argelmiro, yo no puedo. Y él: pero ¿por qué si tú eres el presidente de jóvenes? No, hermano Argelmiro, porque en un momento de mi vida me equivoqué, cometí errores y yo no creo que Dios me pueda volver a usar. Yo no creo que yo pueda hacer lo que Dios me decía que yo iba a hacer. Porque nunca ha sido una mentira lo que te dicen en la clase de escuela dominical. Nunca ha sido una mentira lo que te dicen tus padres. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. Puede que el tiempo pase. Puede que tengas que mudarte de ciudad. Puede que Dios tenga que mover sus fichas. Pero lo que Dios te ha dicho, yo quisiera en esta noche hablar con alguien que tal vez crea que el propósito que Dios le dio se perdió, se abolió, que tal vez sus decisiones lo alejaron de ese plan de Dios. Yo quisiera decirle que aquí está un Dios que es capaz de restaurar sueños, un Dios que es capaz de restaurar planes, propósitos. Una época en que un diácono dijo: él es un caso perdido. Y tenía razón, para él era un caso perdido. Pero este es el Dios de las causas perdidas. Este es el Dios que restaura, que cambia. Yo quisiera invitarlo a estar en pie en esta noche. Y no sé si haya alguien que quiera venir a este altar en esta hora. Tal vez alguien que necesite hablar con Dios. Tal vez alguien que diga: oiga, ya yo no lo logro. Pues aquí está Dios, capaz de obrar, capaz de hacer, capaz de cambiar. Aquí está Jesús en esta noche. Ayúdeme a orar en esta hora. Eterno Dios, soberano Salvador, aquí está Jesús en esta hora. Y Él tiene todo poder para obrar. Él tiene todo poder para hacer aquello que tú necesitas en esta noche. Habla con Dios allí donde estás, en el lugar en el que estás. Habla con Dios. Habla con Él, que Él está aquí en esta hora. Y Él quiere obrar en tu vida. Él quiere hacer algo especial en tu vida. Aquí está Jesús en esta hora. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús, y Él tiene todo poder y toda autoridad para obrar. Eterno Dios, soberano Salvador, bendito Jesús, maravilloso Rey, a ti sea toda gloria y toda honra. A ti sea toda alabanza y toda exaltación. A ti sea todo honor. Tú estás aquí, Señor, en esta hora.